Les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rodolfo y Laura en nuestro segmento de matrimonios, familias en plenitud. Así que, bienvenidos, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, buenos días, muy contentos, alegres y bueno, agradecidos con el Señor. Estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, estamos listos para el segmento de hoy. Sí, muchas gracias, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar sintonizando su canal de la radio online Busco en Ti, porque el lugar donde estás no es el final. Y para nosotros es una gran alegría y un placer que tengan la amabilidad de estar pues aquí presente en la radio en general y en esta su sección Matrimonio y Familia en Plenitud. Y bueno, el día de hoy queremos entrelazar la plática que tenemos con la sesión pasada, la plática de hace 8 días, que esperemos que si no la han visto, la puedan revisar. Y si no, bueno, la palabra de Dios nos habla día con día. Hemos tomado una frase, prácticamente una frase muy conocida, pero que yo creo que, lo digo por mí, si le tomamos pues a ciencia cierta esta frase, pues yo creo que le quedamos a deber todavía al Señor, ¿verdad? Porque está en el libro de Josué, en el capítulo 23, verso 15, que nos dice así, pero yo y mi casa serviremos al Señor. A grandes rasgos, establecemos que la decisión que toma Josué para decir esta frase última, pero yo y mi casa serviremos al Señor, pues no es algo en donde él tomó una decisión y dice, a partir de este momento lo voy a hacer. O no es algo que dice, bueno, esto es lo que me ha funcionado y este va a ser mi último dicho. No, lo que nosotros llegamos a la conclusión es de que es la manifestación, la expresión de una idea que estaba viviendo, que vivió y que la vivió en todo momento. Si bien es cierto en el capítulo 23, uno antes de que termine el libro de Josué, o el último, no recuerdo ahorita, si me falla la memoria, discúlpenme, lo dice, pero manifiesta una decisión que traía en su corazón por todo lo que él había experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios la vivió en su esplendor y tomó una decisión, ¿verdad? Así es, vemos aquí un punto muy importante cuando él dice, asegura que él y su casa van a servir a Dios. Y esta decisión, esta convicción, ¿cuánto la tenemos nosotros en el corazón verdaderamente, pero manifestada en nuestro diario vivir, en nuestras acciones? Porque estamos hablando de un servicio, pero no es de ir a la guerra como a él le tocó, ¿verdad? Introducir a las 12 tribus para tomar la tierra prometida. No es agarrar un fusil y no es ir ahorita nos vamos a defender México, a meternos al ejército. No, no, no. Estamos hablando del ejército de Cristo. Y como ejército de Cristo, ¿cómo estamos viviendo donde nadie nos ve? Que es en casita. ¿Cómo están nuestras actitudes? Porque es un servicio de amor, un servicio de corazón. Y esa convicción que debemos de tener, que ese es el punto que tomábamos la semana pasada, la convicción como primer punto para decir yo y mi casa serviremos al Señor. La convicción. Y el segundo punto que también vimos fue el de la obediencia. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Somos obedientes? A veces nos cuesta. Y lo veo en mi vida, ¿verdad? A veces sí, lo voy a decir, a veces me hablan y es que necesito alguna consejería y yo veo la distancia y digo, híjole, no tal día o como que a veces me trabo un poquito ahí por las distancias y empiezo a ver, ¿no? Pero esa parte de ser obedientes, de ver la necesidad
de la iglesia, de ver la necesidad del pueblo de Dios. A veces le decimos, Señor, úsame, ¿verdad? Quiero ser esa vasija de barro en tus benditas manos, pero a veces hay mucha resistencia en nuestro corazón. Entonces, es una decisión, segundo punto, para decir, yo y mi casa serviremos al Señor en la obediencia, y pues vamos ahora con otros puntos que hay. Pues yo creo que un punto importante, que es lo que nos dio, es que fue un siervo que busca a Dios, que buscó a Dios, que siempre estaba ahí. Veamos lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 33, en su verso 11. Y dice así, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Un verdadero siervo busca constantemente el rostro de Dios. No es suficiente saber que está con la persona que recibe instrucciones. En este caso era sirviente de Moisés, sino que su corazón está dispuesto a esperar pacientemente la presencia de Dios. Esta parte de nunca se apartaba de en medio del tabernáculo es algo que nosotros debemos de llevar. Y por eso yo decía al principio, y lo vuelvo a repetir, créanme que es para mí. ¿Cuánto saldo negativo todavía hoy en día tenemos para estar y buscar la presencia de Dios? Ahí en ese lugar en donde Él nos habla, en donde nos conforta, pero también nos confronta. Y muchas veces decimos, hay que orar, hay que estar en su presencia, buscar la manera, leer la palabra, pero nos cuesta tanto trabajo. Muchas veces este mundo nos envuelve en tantas cosas que tenemos que atender y nos justificamos malamente nos justificamos. Pero aquí nos dice que nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Hoy en día nosotros no tenemos que ir forzosamente a un lugar físico, porque en nosotros ya habita el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscarlo en todo momento. Entraba en la presencia en el lugar correcto. Y bueno, pues aquí no podemos dejar de negar que la figura que también nosotros que tenemos que seguir, claro que es el máximo ejemplo, nuestro máximo ejemplo a seguir, pues la figura de nuestro Señor Jesucristo. Sí, como bien decías, estamos muchas veces en este tren llamado vida con una prisa tremenda. Y a veces escogemos, en vez de darle al Señor, y no es darle a Él ese tiempo, es nosotros cuando verdaderamente entendemos que es para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestros pensamientos, para nuestra alma, para tener paz, para tener dirección en esta tierra a través de, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Primera de Marcos 1:31, capítulo 1, versículo 35. Mas él se apartaba, ¿verdad?, a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo está nuestra oración cuando nosotros decidimos decirle a Dios, mi casa y yo te serviremos? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestro tiempo con Él? He escuchado que me dicen, y yo lo he visto, pues en todo momento estamos con el Señor. Y sí es cierto, estamos con el Señor en una plática constante, en todo momento estamos con Él. Pero el ejemplo, como lo decías, es nuestro Señor Jesucristo. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es un tiempo donde tenemos que hacer a un lado todo distractor, porque cuesta trabajo. Tenemos que ceder, a final de cuentas, a la presión externa, la presión que nos da el mundo, ya suena el teléfono cuando estamos
queriendo orar, nos acordamos de la comida, nos acordamos que tenemos que ir a hacer pago al banco y tantos distractores. ¿Qué tiempo estoy dando para tener verdaderamente esa comunión, esa dirección de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y ese tiempo donde no hay esos distractores, donde estamos nosotros a solas con Él. Y puede ser también en un momento de cuando salimos a hacer ejercicio, cuando vamos a nadar, en ese espacio, ¿no? Solamente con Él, de que nos esté hablando, que nos esté guiando, pero sí necesitamos tener una vida como siervos de Dios, y si decimos que en nuestra casa, que nosotros le servimos al Señor, esa comunión con el Señor. Sí, yo creo que eso es muy importante, apartar esos tiempos, ¿no? Aquí dice que se apartaban lugares desiertos. Y como ya lo has dicho, pues no necesariamente tenemos que ir a un lugar desierto, pero sí a buscar esa intimidad con Dios. También nos dice la Escritura que acerca de nuestro Señor Jesucristo, que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cómo lo estamos buscando? ¿Sí? Todos los días tenemos la oportunidad, por lo menos conforme aquí lo dice la Escritura, de ganarle al sol, ¿verdad? Hay que ganarle la carrera, hay que 5 minutos, 10 minutos, no sé, los que dispongas. ¿Para qué? Porque dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Ahí buscaba la presencia también de Dios, la dirección, la comunión, esa comunión que todos necesitamos para nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que 5 minutos, 10 minutos, no nos caería mal poner nuestro reloj despertador antes de nuestra hora habitual. ¿Para qué? Para orar, para platicar con Él, para poner el día en sus manos, ¿verdad? También nos dice en Mateo 14:23 que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Trabajaba. Como seguramente tanto tú como yo, como nosotros, tenemos actividades, pero aquí dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y esto lo digo confrontando mi vida. El día de ayer tuve una jornada un poco extenuante, vamos a decirlo así, ¿sí? Y llegué, ya lo único que quería era cenar y distraerme, ¿no? Distraerme, descansar. Y aquí me pasa, ahorita me está confrontando porque nuestro Señor Jesucristo dice que despidió a la multitud. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando en los negocios del Padre. Estaba haciendo lo que Dios le dijo. Pero aquí dice, subió al monte a orar a paz. Y a veces uno quiere tomar como excusa todas esas actividades que tenemos y que ciertamente la tenemos y que gracias a Dios la tenemos para ya decir, ya me voy a dormir, ya mañana oraremos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar muchísimo ejemplo, ¿no? Porque, pues, el máximo ejemplo que tenemos en la palabra de Dios para orar sin cesar y en comunión con la familia es del agrado de Dios, con el cónyuge. Pues recordemos que Dios nos ve como uno solo. Ya no somos más dos, sino uno solo para Él. Y bueno, también retomando lo de la vida de Josué, no es un siervo o fue un siervo y sigue siendo un ejemplo como un siervo que no se intimidó ante las mayorías. Él no se intimidó. Veamos lo que aconteció a partir de lo que nos dice el libro de Números en el capítulo 14, en el verso 30. Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquí vemos que estas palabras son porque formó Josué parte de la expedición para reconocer la tierra prometida. Y no se atemorizó
ante el panorama que observaron, sino que se mantuvo firme junto con Caleb porque sabían a quién servían, sabían de quién venía la orden. Entonces no se atemorizó, no se amedrentó, no tuvo miedo, no fue de la misma opinión que los otros 10. Por eso decíamos que no se amedrentó ante las mayorías. Eran 10 contra 2. Pero él no tuvo miedo, ¿sí? Pero, pues ciertamente, todos estos que fueron a ver la tierra vieron a los habitantes que estaban en la tierra a conquistar. Pero también experimentó la oposición de estos 10, que no solamente estos 10 eran, sino que atemorizaron a todo el pueblo, a las noticias que les fueron a decir, no, allá está difícil, no, ni vayas, no, ¿para qué? Mejor aquí nos quedamos. Pero él junto con Caleb se mantuvo firme en su fe, en esa certeza de saber a qué Dios le estaban sirviendo. Así es, eso es tan importante, saber a qué Dios le estamos sirviendo y le queremos servir. Que tomemos decisiones desde el corazón, desde la inteligencia que nos da el Señor. ¿Cuántas veces, ahorita me recuerda el Señor, cuántas veces he escuchado que me dicen, es que no, les pregunto, ¿verdad? En las consejerías, oye, ¿y qué pasó? ¿Te estás congregando? ¿Estás asistiendo? Y me dicen, no, ¿por qué? Es que no me decido. ¿Y por qué no te decides? Por la familia. Hemos escuchado tanto eso. Ajá. Una vez una persona también nos dijo, bueno, es que no. ¿Y por qué no? Porque si no, mi suegra ya no me iba a hablar, me iban a hacer a un lado. La oposición que se levantan esos gigantes a nuestros ojos, pero sabemos que no es así. Cuánto miedo le tenemos, ¿verdad? A lo mejor al rechazo, al que ya no nos hablen, a que nos hagan a un lado, hasta que nos pongan caras. Pero con este ejemplo que vemos aquí en la vida de Josué, aunque se levantó todo un pueblo y aún los 10 personas más que habían ido con Caleb y con Josué a reconocer la tierra prometida, eso no le interesó a él. Dice que casi los apedrean, ¿verdad? De que ellos estaban con una actitud positiva, con un entusiasmo, y que ellos veían, vamos a tomar esa tierra porque es buena, porque ahí vamos a vivir bien nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, bueno, hasta las suegras, todo el mundo ahí vamos a estar bien. Pero los demás con un pesimismo, con un espíritu de derrota, con un espíritu de negligencia, con un espíritu de desobediencia, dicen, y de no creerle, de incredulidad, ¿verdad, a Dios? Dicen, no, nosotros no. Preferimos seguir viviendo de esta manera, aunque estamos viendo todos los problemas que hay, ¿verdad? Y a veces así pasa en las familias, están viendo toda la situación, les han hablado del Señor, les hemos compartido y dicen, no, mejor así nos quedamos por el temor a esto que nos narra aquí en la palabra, a la oposición que saben que se levanta y al rechazo de la familia, porque eso lo hemos escuchado y visto, bueno, me llegan y me dicen, es que por esto y aquello, y yo me quedo impactada. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente que cambie nuestra mirada, que cambie nuestro pensamiento y que le sigamos con esa convicción, sin importar la oposición que se va a levantar muchas veces en las casas, ¿verdad? En la familia, o bueno, a veces también las mujeres, lamentablemente, en el matrimonio, de que el esposo no quiere, o también al revés, cuando la mujer no quiere. Pero ser nosotros valientes en el amor del Señor y sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y con la esperanza de que cuando nosotros tomamos una decisión, nuestra casa va incluida, porque Dios es un Dios de generaciones.
Entonces va incluida nuestra casa, creerle al Señor. Sí, yo creo que esa determinación, como lo ha resaltado, pues no se trata de mayorías, porque pues aquí eran minoría, por así decirle, ¿verdad? Pero ellos tuvieron la convicción de decir no, y lo vieron con sus ojos, vieron a los gigantes, pero cuando la orden, cuando la promesa ha sido dada por el Señor, por nuestro Dios, pues no tenemos más que seguirle adelante, confiando y con buena actitud, en orden, ¿verdad? Porque no se trata también de andar con caras largas, se trata de saber a qué Dios nosotros también le estamos sirviendo, qué Dios nos ha hecho la promesa. Jesucristo vino por nosotros para darnos una vida nueva y una vida en plenitud, ¿no? Y bueno, como decías, tener esa esperanza de que cuando nosotros tomamos una decisión con esa convicción de seguir al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nosotros vamos a tener gran ganancia y vamos a ser portadores de las nuevas buenas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, portadores de vida a la familia. Quitemos ese miedo, quitemos eso que nos está deteniendo, porque Dios va a traer, para eso nos ha llamado. Si te ha llamado a ti en este momento y tu familia no, te está equipando, te está preparando. Y ya no eres como antes, ahora dice la palabra que somos la luz, ¿verdad? De esta tierra. Gracias a Él, somos la sal de esta tierra, para que conozcan a Él, le conozcan a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, quitar todos esos temores, ser valientes para verdaderamente decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no ser de la secreta, ¿verdad? Escondiditas y ahí, porque ahí no vamos a tener nada, ¿no? Nosotros con esa libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo, con ese entendimiento, decir, bueno, al rato el Señor va a hacer la obra en la familia, porque van a ver nuestros cambios, van a ver lo que ya portamos, van a ver ese gozo, van a ver que es otra vida, aún con las situaciones difíciles que uno vive, pero se enfrenta totalmente diferente. Entonces, anímate, no tengas temor, no tengas miedo de decir yo y mi casa le vamos a servir a Dios, con esta convicción, en obediencia, en una certeza, y vivir así esa certeza en esta tierra para poder expandir, ¿verdad? Para poder dar el Evangelio a aquellos que están perdidos como nosotros antes lo estábamos. Claro. Entonces la pregunta sería, ¿has experimentado oposición en tu vida como discípulo de Cristo? No tengas miedo. Recordemos lo que se nos dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10 de los versos 19 al 20. Dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y podemos encontrar otras cualidades en la vida de Josué, ¿verdad? Pero volviendo a nuestro versículo base sobre la convicción de esa declaración tan poderosa, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Convicción que solo puede salir de alguien que ha experimentado el favor y la mano poderosa del Señor. ¿Y quién de nosotros no ha experimentado el favor de Dios? Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. No queda más que agradecer toda su misericordia y gracia que tiene con todos, absolutamente con todos. Pues nuestras acciones, al estar basadas en un reconocimiento de su poder y amor, no puede surgir de otra fuente
que no sea el agradecimiento de contar con su presencia en nuestras vidas. Y poder decir, ¿verdad?, en palabras del apóstol Pablo, conforme a la segunda carta a Timoteo capítulo 1, en el verso 12, dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pues nosotros sabemos a quién le hemos creído. En Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, ya que por su sangre pues tenemos redención de pecados y acceso directo al Padre. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, para ser testimonio de Él en esta tierra, más concretamente comenzando en nuestra casa, en nuestra familia, pues ciertamente a Josué lo observaban día a día, momento a momento, los de su casa. Ese espacio íntimo del hogar, donde estaba la esposa, los hijos, sus padres, toda aquella parentela que lo rodeaba, quienes seguramente cuando salía a la batalla en el nombre de Dios, pedían por su vida, oraban por su buen regreso, sufrían, se preocupaban, sí, pero aceptaban el papel que le tocó, sí, y cuando volvía, seguramente lo recibían con una gran alegría. Había abrazos, expresiones de amor, de cariño. Cuando salimos de casa a trabajar, cuando salimos a hacer algunos pendientes, ¿sí? Hay que estar orando por la gente que sale, saber que ahí está, que va a regresar, ¿verdad? Que cuando estaba en el tabernáculo Josué, sabían que era el lugar más indicado y seguro. Momentos que pudo haber dedicado a su familia, también los dedicó a consultar a Dios, a estar en su presencia, a buscar de esa dirección que todos necesitamos. Así es. Vemos claramente, lo dice la escritura, cómo él estaba siempre a los pies, ¿verdad? Ahí en el monte, esperando siempre en la dirección de Dios. Y eso es muy importante, una vida con ejemplo, cuando ya decimos que le servimos a Dios, tratar de ser honestos, una vida de ejemplo. ¿Para qué? Para que no nada más es decir, ponte a leer y no leo, ¿verdad? Eso también, o sea, tienes que leer, le decimos con quien vivimos, pero si no nos ven, ¿cómo lo van a hacer? El ejemplo, el ejemplo es el que arrasa al final de cuentas, es el que enseña, sin decir muchas veces nada. ¿Por qué? Porque están viendo que es una vida verdaderamente de integridad y de querer buscar a Dios en todo momento. Que hay tiempos, ¿verdad? Hay tiempos en todo momento en nuestro corazón, ese anhelo, y buscarlo en ese tiempo preciso, en ese tiempo que ya tenemos apartado para Él. Entonces, eso, a final de cuentas, es lo que va a reflejar en nuestras vidas. La lectura, esa comunión, la oración, y así como Josué, que veía, yo creo que por eso él tuvo esa certeza en su corazón. No dijo, yo le voy a servir a Dios y mi familia, pues no sé, ¿verdad? Que vayan a decir sí, 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 no. No, él tenía esa certeza porque caminaba con ejemplo. Yo creo que veían su vida y veían su corazón, podían ver que estaba lleno, ¿verdad? De la presencia de Dios, y pues que era un hombre fiel, que era un hombre congruente, y que dijeron, bueno, pues vamos a seguir a Josué, ¿verdad? En este caminar. Entonces él tuvo esa gran certeza de decir, mi casa también. Sí, yo y mi casa serviremos al Señor, que en otras traducciones se dice, yo y mi familia serviremos al Señor. No había necesidad de consultar a nadie en casa. ¿Por qué? Porque veían el ejemplo que estaba ahí. ¿Qué tanto ejemplo somos nosotros? Esforcémonos. Nos falta mucho, lo digo por mí. Nos falta, pero esforcémonos y seamos valientes, como nos dice en el primer capítulo de Josué, esfuérzate y sé valiente.
¿Para qué? Para que esa convicción se arraigue no solamente en la persona cabeza de familia, que en este caso como Josué o como tú, sino que también permee con el ejemplo que acabas de decir, permee, y entonces las decisiones que se tomen en Cristo Jesús sean prosperadas por el Señor y que nuestra casa de esta manera sirva y glorifique el nombre de Dios, que le dé honra a su nombre, porque para eso estamos en esta tierra, para darle la debida honra a nuestro Dios que nos ha dado las instrucciones y ahora nosotros que las sigamos. Así es. Bueno, pues mucho gusto que estemos aquí y que ustedes también sea de edificación este tema, así como para nosotros lo es, porque Dios nos habla y no deja de hablar gracias a su misericordia y al gran amor que nos tiene. Hasta la próxima. Hasta luego.